Buenas tardes. En primer lugar, agradecer a los organizadores de esta actividad su amable invitación a participar para hablar sobre un tema que en los últimos años está cambiando muy rápido. Para hablar sobre el abordaje farmacológico de la enfermedad renal crónica sin tratamiento renal sustitutivo. Haré mi enfoque sobre la perspectiva de la protección renal. Este será el guión que desarrollaremos. Hablaremos en primer lugar de cuál es la relevancia de la diabetes para la enfermedad renal crónica. En segundo lugar, hablaremos sobre las novedades del crecimiento del arsenal terapéutico con demostrada eficacia renal. Y por último, hablaremos sobre los ajustes de los fármacos por función renal. En relación con el primer punto, la diabetes es la primera causa de enfermedad renal crónica terminal en nuestro país y en nuestra comunidad autónoma. En España se estima que aproximadamente el 25% de los pacientes que entraron en diálisis durante el año 19 lo hicieron como consecuencia de la diabetes, como causa de su enfermedad renal crónica, mientras que en Andalucía aproximadamente el 27% de los pacientes que entraron en diálisis en el año 19 lo hicieron como consecuencia de la diabetes. Es decir, la diabetes mellitus es la causa de la enfermedad renal crónica que lleva a los pacientes a necesitar tratamiento sustitutivo renal con diálisis o trasplante renal en una de cada 4 personas que inician este tratamiento sustitutivo renal. Y esto que es así en el año 19 es así en los últimos 20 años. Es decir, cuando analizamos los datos de nuestro registro andaluz de pacientes que entran en diálisis, lo que observamos es que la diabetes mellitus es la primera causa de entrada de necesidad de tratamiento sustitutivo renal en los últimos 20 años. En los últimos 10 años, prácticamente entre el 20 y el 25% de los pacientes que entran en tratamiento sustitutivo renal lo hacen como consecuencia de la diabetes. Y esto es así en parte porque las herramientas que se disponen hasta el momento hacían que el enfoque del tratamiento del paciente con diabetes fuera un enfoque glucocéntrico. Es decir, hasta el momento el arsenal que se disponía de tratamiento de la diabetes consistía en la metformina, sulfonilureas, glinidas, inhibidores de la alfa-glicosidasa, tiazolindionas, inhibidores de DPP4 y la insulina. Y todos ellos estaban orientados a conseguir un buen control metabólico con unos objetivos de control de hemoglobina glicada para conseguir una serie de beneficios de protección renal. Y esto era así porque prácticamente, salvo en las tiazolindionas y los inhibidores de DPP4, ninguna de las moléculas se había demostrado una eficacia individual per se sobre la reducción de la albuminuria, el lentecimiento de la progresión de la enfermedad renal crónica y una menor progresión a la enfermedad renal crónica terminal. Sin embargo, a partir del año 2015 han aparecido numerosas evidencias a favor de los inhibidores de SGLT2 y análogos de GLP-1 como fármacos que de forma independiente al control metabólico pueden favorecer la protección renal. Es decir, los inhibidores de SGLT2 han demostrado que son capaces de reducir la albuminuria, de lentecer la progresión de la enfermedad renal crónica y de tener una menor progresión hacia enfermedad renal crónica terminal. Los análogos del receptor GLP-1 han demostrado que son eficaces para la reducción de la albuminuria y para también enlentecer la progresión de la enfermedad renal crónica. En concreto, los inhibidores de SGLT2, empagliflozina, canagliflozina y dapagliflozina, tienen 3 ensayos clínicos de seguridad cardiovascular en los que la variable renal normalmente se analiza como una variable secundaria, que son el EMPA-REG Outcome, el CANVAS y el DECLARE-TIMI, y tiene ensayos clínicos orientados al pronóstico renal, en el que la variable de función renal es la variable principal del estudio. En el caso de la empagliflozina tenemos el EMPA-KIDNEY, que está ahora mismo en marcha. En el caso de la canagliflozina está el estudio CREDENCE y en el caso de la dapagliflozina está el estudio DAPA-CKD. Lo que estos estudios han demostrado es que en los ensayos clínicos de seguridad cardiovascular todos los ISGLT2 favorecen la protección renal. Con empagliflozina se consigue una reducción del 39% de la incidencia del empeoramiento de la función renal. Con canagliflozina se consigue una reducción del 44% del riesgo de empeoramiento de función renal y con dapagliflozina se consigue un 47% de reducción del riesgo de evento renal. En cuanto a los ensayos clínicos de pronóstico renal, lo que se ha observado es que la canagliflozina disminuye un 32% el riesgo de desarrollar enfermedad renal crónica terminal y el DAPA-CKD
ha demostrado que se produce una reducción del riesgo del 44% de un evento renal. Es decir, los ISGLT2 protegen el riñón. De la misma manera, los análogos del receptor GLP-1, lisisenatide, liraglutide, semaglutide, exenatide, albiglutide, dulaglutide y semaglutide oral, disponen de ensayos clínicos de seguridad cardiovascular en los que el pronóstico renal ha sido considerado como una variable secundaria. Y a diferencia de los ensayos con ISGLT2, de momento solamente existe un estudio en marcha de protección renal con semaglutide. Los resultados que se han presentado hasta el momento son también beneficiosos para el tema de la protección renal. El LEADER, SUSTAIN 6 y REWIN, que son los ensayos clínicos de protección cardiovascular de liraglutide, semaglutide y dulaglutide, han demostrado que tienen un efecto beneficioso sobre el evento compuesto renal que incluye la albuminuria, fundamentalmente albuminuria. Mientras que en el caso del empeoramiento de la función renal, de momento solamente dulaglutide ha demostrado tener un efecto beneficioso significativo. Es decir, que hasta el momento lo que se dice sobre los análogos del receptor de GLP-1 es que seguro que pueden reducir la proteinuria y que pueden tener un efecto beneficioso sobre la función renal a medio plazo. Estas evidencias han hecho que se modifiquen las recomendaciones de las guías de práctica clínica y aquí les traigo 3 ejemplos, que son las guías americanas de la ADA en su versión del año 21, las recomendaciones de las guías de la CADIGO sobre el manejo de diabetes en enfermedad renal crónica y las recomendaciones para la selección del tratamiento farmacológico en diabetes tipo 2 del Servicio Andaluz de Salud. Las guías terapéuticas de la ADA aconsejan como primera línea de tratamiento la metformina, para a continuación considerar si existen factores de riesgo vascular, si existe una enfermedad vascular establecida, una insuficiencia cardíaca o una enfermedad renal crónica. E independientemente del valor basal de hemoglobina glicada e independientemente del control de hemoglobina glicada y el uso de metformina, si el paciente padece enfermedad renal diabética, se aconsejan inhibidores de ISGLT2 y en aquellos casos en los que no se puedan utilizar inhibidores GLT2, análogos del receptor GLP-1. Si la enfermedad renal crónica no es una enfermedad renal diabética, si el filtrado glomerular está por debajo de 60, se aconsejan o bien a análogos del receptor de GLP-1 o inhibidores de SGLT2. La guía de la CADIGO, de una manera parecida, lo que aconsejan es como primera línea de tratamiento el uso de metformina ajustado para función renal combinado con inhibidores SGLT2 y como segunda línea de tratamiento los análogos del receptor GLP-1. Las recomendaciones terapéuticas para el tratamiento farmacológico del Servicio Andaluz de Salud aconsejan el uso de ISGLT2 como segunda o tercera línea de tratamiento en pacientes con enfermedad renal diabética con deterioro del filtrado glomerular o cociente de albumina creatinina superior a 300 mg y los análogos de del receptor GLP-1 como segundo o tercer escalón también en enfermedad renal diabética, particularmente en aquellos casos con índice de masa corporal por encima de 30. Es decir, que los ISGLT2 y los análogos del receptor de GLP-1 se han incorporado como una herramienta prioritaria para el tratamiento de este perfil de pacientes. Y por último, en cuanto al ajuste de fármacos por función renal, simplemente recordar algunos detalles, como por ejemplo el uso de la metformina, que está contraindicado por filtrados por debajo de 30. No hay grandes novedades con respecto al uso de la sulfonilurea, casi todas están no recomendadas en enfermedad renal crónica. Se suelen aconsejar la repaglinida y la nateglinida en enfermos con enfermedad renal crónica y así como la pioglitazona, que no precisa ajuste de dosis. En cuanto a la carbosa y el miglitol, no suelen precisar ajuste de dosis hasta filtrado por encima de 30 y los IDPP4 se pueden utilizar en cualquier estadio siempre y cuando con ajuste de dosis excepto la linagliptina. Y por último, los análogos del receptor de GLP-1 normalmente se recomiendan todos por encima de 30, salvo el dulaglutide, que sí se puede bajar por debajo de 30, sobre todo debido a la incidencia de efectos adversos que pueden presentar, que suelen ser gastrointestinales. Y en cuanto a los inhibidores de SGLT2, normalmente se aconsejan con filtrados por encima de 45, aunque su eficacia desde el punto de vista de la organoprotección se ha visto incluso por filtrado de 30.
En definitiva, los mensajes para llevar a casa que yo destaco de esta presentación son que la diabetes es la principal causa de enfermedad renal crónica terminal. En los últimos años hay un crecimiento del arsenal terapéutico con demostrada eficacia renal, fundamentalmente ISGLT2 y análogos de receptores de GLP-1, que han condicionado la modificación de las recomendaciones terapéuticas de las guías. Y por último, que es necesario el considerar los indicadores de daño renal en el paciente diabético para diseñar un plan terapéutico adecuado con el objetivo de velar por la seguridad del paciente y optimizar la protección renal y vascular. Sin nada más. Muchas gracias.